Misterios que envuelven lo paranormal. Suelen llamar la atención de quienes creen y quienes no. Intentaremos juntos develar qué hay detrás de estas experiencias, las cuales representan un gran desafío para nuestra humanidad. Nuetinger Paranormal comienza. Transcurría el verano del año 1986, precisamente un 9 de enero, cerca de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, Argentina. En la casa de la familia Gómez, pudieron ver en el cielo un objeto luminoso de gran tamaño. Este objeto dejó su huella en una de las laderas del Cerro Pajarillo, próximo al cerro y formando la misma cadena montañosa de las Sierras Chicas. La huella tuvo 122 metros de largo por 64 metros de ancho. Los testigos Gabriel Gómez, de 11 años, y la anciana Esperanza Gómez, hoy fallecida, pudieron comprobar cómo un objeto brillante iluminó a su paso todas las sierras, desde el Cerro Pajarillo hasta su casa. Por la mañana solo encontraron la huella que había dejado la nave. En una nota del diario La Voz del Interior, del 3 de febrero de 1986, de esa época podemos leer la entrevista. En esa casa estaban Esperanza Pelisa de Gómez, de 80 años, su hija Sara y su nieto Gabriel Gómez. Cuando estaban por irse a dormir, un fuerte resplandor comenzó a filtrarse por las ventanas, iluminando el interior. Doña Esperanza se asomó por una ventana y vio una luz intensa que venía de las sierras del Pajarillo, balanceándose suavemente. ¿Qué hacían ustedes esa noche? Estábamos jugando las cartas y eran pasadas las 22. ¿Qué ocurrió entonces? Escuchamos un ruido de un motor, como si fuera un auto que llegaba. ¿Se parecía al ruido de los aviones? No, al de un auto. Enseguida vimos que llegaba una luz, que después daba el vislumbre a toda una pieza. Por eso tuvimos miedo, y como estábamos solos, mi hijo no estaba. Más miedo me dio. ¿Miraron la luz por la puerta? No nos animamos a salir. Solamente el niño Gabriel, cuando su abuela le ordenó que fuera a cerrar la ventana, vio la luz. ¿Qué te parecía a vos que era eso? Lo primero que pensé fue en la luz mala, porque venía de la sierra y no podía ver bien qué era. Se veía cada vez más grande y se movía. Cuando apagó la luz roja, la pude ver bien. Era una cosa redonda con ventanitas. Al otro día, en una ladera del Pajarillo, a 2 kilómetros de la casa, había aparecido la mancha de una quemazón. Fue suficiente. En el cerro se había detenido una nave espacial. A principios del siglo XX ya existían rumores y leyendas sobre extrañas luces que aparecían en la zona del Cerro Uritorco, lo mismo que en otros lugares de las serranías. Años 70, Ángel Acoglanis, un quiropráctico bonaerense que decía ser griego, afirmó que debajo de la zona que va del Cerro Uritorco a Los Terrones existe una ciudad subterránea habitada por seres extraterrestres llamada ERCs, encuentros de remanentes cósmicos siderales. El 9 de enero de 1986, en la noche, en una casa de Quebrada de Luna, 3 personas ven una luz intensa que rodea la casa donde están. Al amanecer, un sauce de la casa estaba deshojado.
A 2 kilómetros, en la ladera del Cerro Pajarillo, aparece una mancha con forma de óvalo. En 1987, un incendio forestal quema el cerro, pero al parecer queda intacta la marca ovalada, que continúa resaltando en la ladera. Rubén Rómbola y Andrea Pérez Simondini, investigadores del fenómeno ovnis en Argentina, visitaron a nuestro pueblo en 2005 para registrar un hecho que sucedió a vecinos de la localidad. Vamos a leer para recordarlo. El caso Noettinger tras la pista de un ovni. Ficha técnica del caso. Lugar: Noettinger, provincia de Córdoba. Fecha: domingo 23 de junio del 2002. Testigos: Luis Marcelino, de 51 años, Zulma Nitardi, 40 años, Sergio Marcelino, 22 años, Cristian Marcelino, 19 años, Héctor Gusano, 55 años, Marta Signorelli, Ida Giannini, viuda de Barbarello. Luis Marcelino, su esposa Zulma Nitardi y los hijos del matrimonio, Sergio y Cristian, nos recibieron en su casa, ubicada en zona rural de Noettinger, distante a 10 kilómetros de la localidad. Luis no tiene inconveniente en relatar, con total sinceridad, que a las 5:45 del domingo último, cuando se levantó para hacer el tambo, fue derecho a poner en marcha el generador. Llevaba su linterna. Luego ya no se acuerda. El relato es continuado por su esposa. Nosotras, ella y su hermana Silvia, de 35 años, estábamos preparando el café, como todos los días, y escuchamos que el motor hacía ruido, pero no arrancaba. Poco después, escuchamos gritos de Luis, y pensamos que una polea le podía haber agarrado una mano. Salimos corriendo y lo vimos arriba del tinglado. Luis las interrumpe para asegurar que no sé cómo llegué hasta ahí arriba. Lo que sí sé es que nunca llegué al generador, que estaba tapado como el día anterior. Una luz me iluminó. Cuando estaba por llegar al motor, una luz me iluminó. Una luz que quema hasta el alma querida. Y empecé a sentir un calor terrible y se me descontroló el cuerpo. No me explico cómo, pero aparecía arriba del tinglado. Ni siquiera sabía que estaba ahí. Me vino a rescatar mi cuñada y no la reconocí. Estaba encandilado y solo vi una sombra negra, refirió Luis Marcelino, perteneciente a una conocida y respetada familia de Noettinger. La mujer explicó que cuando su hermana se acercaba por el tinglado, Luis hacía como si se fuera a arrojar hacia el otro lado. En los mismos momentos en que Luis vivía su odisea en el campo, 3 jóvenes de Leones que habían ido a bailar a Noettinger experimentaban un extraño avistamiento en plena ruta. Sergio, el hijo mayor de Luis, explicó por su parte que el motor no arrancó. Hizo falta la ayuda de un tractor, porque las 2 baterías estaban descargadas. El mismo integrante de la familia nos acompañó hasta el lugar en el que había caído la linterna que llevaba su padre. Alrededor de la marca dejada por la linterna había huellas de las botas de goma de su padre, que no seguían hasta el tinglado. No lo atribuyo a nada. Yo no creo en los ovnis. No quería levantar el avispero, pero después del caso de la señora de Zaira tuve que hacerlo. No gano nada contando esto, al contrario, pierdo, porque la gente puede desconfiar de mí, dijo Luis con cierto dejo de dolor por el hecho de que sus palabras no fueron tomadas en serio por algún medio periodístico. Finalmente agregó: para mí, que vivo en el campo desde que nací, la noche y el día fueron siempre una misma cosa, pero ahora salgo acompañado y miro hacia arriba. Rumbo al pueblo. Los dejamos y emprendimos el camino al pueblo. Los ladridos de rumbo se hicieron cada vez más lejanos. Ya en Noettinger fuimos hasta la casa de Ida, la madre de Marta de Signorelli. Ellas también estaban impresionadas. Algunos vecinos nos refirieron que uno de los hechos coincide con un corte de luz en la localidad.
Entonces quisimos tener la palabra de los empleados de la empresa provincial de energía de Córdoba. No encontramos al encargado, que estaba realizando un curso en Córdoba, pero sí el empleado Héctor Busano. Busano no tenía precisiones, pero comentó que era fácil de corroborar el dato, puesto que existe un cajero en el cual, en caso de haberse producido un corte en el suministro, debe quedar registrado. Los empleados constataron que el corte había sido a las 10:30, al igual que el episodio de Zaira. Las radios cordobesas seguían recibiendo llamadas desde distintos puntos del territorio provincial. Todos habían visto algo. Todos tenían una historia para contar. La luz era muy roja. Marta de Señorelli, de la zona rural de Zaira, se hallaba el martes por la mañana en su vivienda junto a su hijo de 9 años, cuando sintió que el ganado estaba como espantado. Entonces dejó el lampazo, abrió la puerta, salió y vio un aparato blanco y una luz roja que la encegueció. La mujer de 56 años comenzó a sentir un gran calor. Se quitó algunas ropas, sus piernas no le respondían. Sentada, después de unos instantes, llamó a su hijo para que la ayudara, así que fue que alcanzó luego el teléfono y pudo pedir ayuda. Poco después, fue trasladada desde ese campo, situado a 15 kilómetros de Nuettinger, hasta esta localidad, donde un médico comprobó que tenía un pico de tensión de 24, según explicó ayer a El Diario su madre, Ida Giannini, viuda de Garabello. Marta se quedó en la casa de la madre y relató muchas otras cosas referidas a su visión o avistamiento. Uno de los datos fundamentales es que todavía se veía como una tonalidad rojiza de fondo. A la misma hora en que la mujer fue sorprendida por la luz, se produjo el corte de energía al que alude el empleado de PEC en la nota central. Una luz nos pasó y nos detuvo el auto. 3 jóvenes oriundas de la localidad de Leones regresaban hacia esa ciudad en la madrugada del domingo, luego de haber estado bailando en un local de Nuettinger. Cuando se hallaban en pleno viaje por la ruta a bordo de un Renault 12, vieron lo que en principio les pareció un automóvil con luz alta, que venía de frente. Enseguida la conductora comenzó a hacerle señas de luces para que bajara la potencia de las suyas, puesto que le estaba encandilando. No hubo respuesta alguna. La luz tardaba y cada vez encandilaba más. Nos tiramos a la banquina y vimos cómo nos pasaba por encima. Enseguida nos dimos cuenta de que se había detenido el auto, explicaron. El hecho fue narrado por las jóvenes a una docente que viajó luego a Nuettinger a dictar clases y refirió la historia. El horario en el que sucedió, este hecho coincide con la hora referida por Luis Marcelino, respecto del momento en el cual fue a encender el generador y nunca pudo hacerlo. Volvería en sí arriba de un tinglado. Una investigación deseada. El año 2002 fue el año donde la población se estremeció con el fenómeno de la mutilación de animales. Periódicos, radios, canales de TV y cuanto medio informativo existiera, daban cuenta de extrañas muertes con raros cortes en los cuerpos de los animales, generando uno de los misterios más importantes del milenio. Sin embargo, esa misma opinión pública no reparó, quizás eclipsadas por estos acontecimientos, en que ese año fue uno de los de mayor oleada ovni que se recuerde. Obviamente este dato no pasó desapercibido por una treintena de hombres y mujeres, investigadores de este fenómeno, que siguieran una a una esas apariciones, coincidiendo en forma excluyente con los casos de mutilación. Uno de estos casos se dio en la localidad cordobesa de Nuettinger, casi en el límite con Santa Fe. Nuettinger anuncia una pista importante. La crónica indicaba: un tambero fue transportado al techo de su tambo, al tiempo que una mujer es testigo de una luz roja y 3 chicas perseguidas por un objeto luminoso.
A todo esto se agrega un hecho no menor para la investigación: el pueblo sin luz ante la aparición de un ovni. Muchos elementos que hacían de características fundamentales para quienes intentamos no solo encontrar evidencia, sino asociarlo en relación a las mutilaciones, en clara adhesión a la procedencia extraterrestre de las mismas. Comienza la investigación. Salimos el domingo 14 de agosto del 2005 a las 8 horas, con la intención de llegar lo más temprano posible, en vista que de Victoria a Nuetinger había más de 300 kilómetros. La entrada al pueblo fue un presagio positivo. La empresa eléctrica es quien da la bienvenida, puesto que la subestación es lo primero que se observa. Bajamos para ver si alguien nos atendía, para lograr ubicar a Héctor Busano, el empleado de la compañía que hacía referencia a la crónica. Sin embargo, nadie contestó a nuestro llamado. Decidimos seguir avanzando por la calle, buscando la principal o la plaza central. En esa búsqueda dimos con las oficinas comerciales de la empresa eléctrica. Nuevamente requerimos la presencia de algún empleado y nada. Nadie contestaba. Un vecino salió y nos preguntó a quién buscábamos. Les pusimos la razón de nuestra presencia y en forma increíble nos presentó a una joven que terminó siendo la sobrina de una de los testigos, Marta de Signorelli. Ella confirmó la realidad del caso y también la situación compleja por la que atravesó la familia, ya que, si bien muchos creyeron la historia, la mayoría del pueblo tomó a burla la experiencia de su tía. Por otro lado, confirmó que Ida Giannini, viuda de Garabello, que era otra de las personas que intentaremos entrevistar, había fallecido. Esta noticia nos apenó. Sin embargo, la nieta, parentesco que unía a esta joven con Ida, nos brindó la información que necesitábamos, la forma de ubicar a Luis Marcelino y a Héctor Busano. Entrevista al empleado de PEC. Llegamos a la dirección que minutos antes nos habían referenciado, con la tremenda suerte que de la casa salía quien terminó siendo la hija de Héctor. Luego de ubicar a su padre, el hombre no dudó en invitarnos a pasar a su casa para acceder a la entrevista. Rápidamente rememoró cada hecho de aquel día, dejando en claro información que la prensa no tomó o deliberadamente dejó pasar. Encontramos que la falla se había dado a la altura donde observó la luz roja Marta. Es bueno aclarar que el corte fue en horario diferente a la hora en que las diferentes personas observaron la luz o las luces. Fue por la tarde después de los sucesos. Ahora la extrañeza es que precisamente en ese lugar fue también donde las chicas del Renault 12 observaron la luz. El elemento de la hora fue trascendente. Sin embargo, Héctor, ante la pregunta de Rubén de si era común el corte en los equipos, respondió: suele suceder que para la primavera se dan cortes después de las 12 horas, dado que los gorriones entran en celo y se posan sobre las líneas, provocando cortes del suministro eléctrico. Cuando vamos a revisar el tendido, encontramos los pájaros muertos en el lugar del desperfecto, cosa que no sucedió en esta oportunidad. Una vez recuerdo que sucedió un corte y salimos de noche a recorrer los tendidos y observé varias luces volando en línea recta que hicieron cambios bruscos de dirección. Eran de color rojo. Duró la observación como 10 minutos. No asocié el corte con esas luces, sin embargo, nunca quise contar esa observación porque sabía que la gente la vincularía. La transportación de Luis Marcelino. La familia Marcelino se mudó del campo de la experiencia al pueblo de Nuetinger. La primera dirección señalada no encontramos a nadie. Un buen vecino finalmente nos indicó cómo llegar a una nueva ubicación, la casa de uno de sus hijos. Hacia el lugar nos dirigimos, una chacra justo en la línea externa del casco urbano. Fue una buena recepción la de Marcelino, que se mostró asombrado ante nuestra presencia.
Aceptó ser entrevistado, aclarando que había dejado de dar entrevistas por las burlas con las que muchos lo habían tratado. Recordó la experiencia paso a paso. Transcribimos textual lo relatado por Luis. Ese domingo, como siempre, me levanté a las 4 de la mañana, desayuné rápidamente ante toda la familia. Interrumpe Zulma, aclarando que se encontraba de visita a su hermana de nombre Silvia. Sí, estaba Silvia, que fue quien me ayudó a bajar del techo del galpón. Decía que cuando me dirijo hacia el motor, me encuentro con un resplandor color naranja, como rayo ultravioleta, luego, o rosado claro pálido y a la vez fuerte, con mucho calor, y empiezo a ver como turbio el tinglado, que se encontraba como a 6 metros, hasta que cerré los ojos. Recuerdo que me desprendí la camisa, así por el medio. Hace un ademán de desgarro desde el botón central de su camisa. Después no recuerdo más nada, solo que aparecí arriba del techo del tambo y que estaba totalmente encandilado y casi me caigo, si no hubiese sido por el grito de mi cuñada. Nunca llegué al generador, al menos no recuerdo haberlo hecho. El equipo es común trifásico y monofásico con 2 baterías. Recuerdo que ese mismo día a la tarde probé el equipo y funcionó normalmente. Posteriormente de la experiencia, me revisó el doctor Sioca, que por una cuestión preventiva me suministró durante 3 días una inyección, que según me dijo era por la radioactividad o reactividad, no recuerdo. No tuve ninguna secuela física, solo encontré en la ingle una mancha marrón que perduró por 2 meses y se fue sola. No le dije nada al médico de ella, ni tampoco me sometí a ningún estudio médico. No soy una persona miedosa, pero me cansé de que se burlaban de mí, especialmente un periodista que llamaba de Cadena 3, de apellido Pereira, y decidí no hablar más. Sí, durante muchos meses salí al anochecer buscando ver algo que nunca más vi. Me quedó recelo de la experiencia vivida, pero ahora creo que existen cosas que no entendemos. Vino gente que me dijo que yo era el elegido y no sé qué tantas boberías. Sin embargo, a todos les digo que lo único que tuve fue una experiencia con una luz. Zulma y Cristian, esposa e hijo del testigo, se incorporan en el relato, aportando detalles que Luis no observó. Declaran que hacía mucho frío dado que era invierno. Estaba despejado, sin luna. La familia nunca vio ni siquiera un reflejo de luz. Solo escucharon el motor que no quería arrancar y posteriormente los gritos de Luis. Silvia fue la que más rápido corrió y lo encontró en el techo. Luego de ayudar a Luis, revisó el techo del tinglado y estaba como hundido. El tinglado es de 20 metros por 6 y 6 metros de altura. Allí se realiza el ordeñe. Tiene equipos de frío. Otro detalle interesante que recordaron es que el perro desapareció por 3 días y finalmente lo encontraron en la manga donde vacunan el ganado. El perro hace unos meses lo envenenaron, pero cambió su carácter después de lo que vivió Luis. Coinciden ambos. Luis agrega que el motor nunca arrancó a pesar de que tenía baterías nuevas. Cristian agrega que encontró las huellas del padre 15 metros antes del tambo y junto a las últimas huellas estaba la linterna apagada. Más tarde encontraron sus lentes en la pieza donde estaba el motor boca abajo. Testimonio de Marta de Signorelli. Marta se encontraba en la localidad de Zaira, a 15 kilómetros al este de Nottinger, cuando sintió que los animales estaban más nerviosos de lo común. Se asomó por la ventana y observó un aparato blanco y una luz roja. Sintió mucho calor y también cómo no le respondían las piernas. El susto le produjo un pico de tensión. Se abalanzó sobre el teléfono, donde llamó a su madre Ida, sin dejar de ver la tonalidad rojiza de fondo, la cual fue a buscarla con una ambulancia,
para hospitalizarla más tarde. Testimonio de 3 chicas en la ruta. Muchos jóvenes de poblados cercanos vienen a bailar a la confitería de Nottinger. Este es el caso de 3 chicas que, regresando ya a Leones, en su Renault 12, a eso de las 4:30 de la madrugada, observaron cómo un auto que venía de frente las encandilaba. Le hicieron cambio de luz, sin que bajara la potencia de la luz, al mismo tiempo que prácticamente les pasó por encima del auto, interfiriendo la parte eléctrica del mismo, ya que se detuvo. El lugar del encuentro fue el mismo donde se produjo el desperfecto en el tendido de luz, en donde Marta vio el aparato. Conclusión. Opinión de Rubén Rómbola. Mi reflexión sobre la impresión recibida durante la entrevista con el testigo Marcelino y su familia es que se trata de gente creíble y normal. Sin pretender adentrarme en un terreno psicológico, que no es mi especialidad, la experiencia de los años me indican que los testimonios de Marcelino, principal afectado directamente por el evento, y su señora esposa, quien compartió parte del acontecimiento, fueron naturales, sinceros y abiertos. Fue una conversación franca donde expresaron lo que sucedió, o al menos como lo vivieron ellos. Me sentí cómodo mientras estuvimos allí. Escuché un relato que me pareció espontáneo, haciendo referencia a una situación vivida bajo condiciones anormales. Quiero agregar que esta es gente de trabajo, de zona rural, no contaminada por los vicios de una gran ciudad, con la característica típica de la gente de campo, donde el paso y las inclemencias del tiempo marcan huellas profundas en sus partes más expuestas, manos y rostro. Me pareció interesante una parte de la charla con Marcelino cuando dice que no creía en nada y de arriba le enviaron este mensaje. Así que no crees, ahora vas a creer, mostrando la forma simple de procesar este suceso en su concepción mental. Finalmente, cuando le preguntamos cómo había influido esto en su conducta posterior, dijo que él antes no miraba nunca al cielo, y a partir de ese momento, cada vez que sale de su casa, lo primero que hace es mirar al cielo. Opinión de Andrea Pérez Simondini. Me siento atraída por este caso, desde el mismo día que supe de él. ¿Cuál es el motivo? Le suelo decir a mamá y a la gente del equipo en broma que hay algo en mi composición genética que me decía que era importante investigarlo. En realidad, la verdad es que sentía que había muchos elementos de análisis para tratar de consolidar las varias hipótesis que tenemos en carpeta. Una de ellas, en el caso de las mutilaciones, es que los animales son elevados o transportados para hacerle esas prácticas fuera del terreno. Y por otro lado, la relación de los cortes de suministros eléctricos en relación a la aparición de extrañas luces. Entrevistando al empleado de PEC, me decía internamente qué feliz que estaría en este momento Daniel Sauter entrevistando a este hombre, que está diciendo lo que él tanto está investigando. Me repetí a la vez: espero que seamos lo suficientemente eficientes en recopilar los elementos técnicos que le sirvan para dar una opinión técnica especializada. Repasando las anotaciones y los testimonios, en principio logramos triangular en la zona los puntos de las observaciones, mostrando que hay coincidencia en el horario de las observaciones y fundamentalmente en las características físicas que afectaron a todos los testigos del caso. Cortes de luz o energía producto de una interferencia en el suministro eléctrico. La diferencia de horarios entre los casos y el corte en la red eléctrica del pueblo nos lleva a profundizar sobre aspectos residuales de esta energía en tiempo y posibilidades técnicas, cosas que ni el mismo técnico de PEC supo especificarnos, a pesar de su amplia experiencia y trayectoria. De ser esto posible, me seduce la idea de pensar que estos objetos tienen la capacidad técnica operativa de generar campos residuales por sí mismos. Claro está que en un marco puramente hipotético.
No hubo posibilidad de saber si hubo campos radioactivos alrededor de los hechos, ya que nadie con aparatología realizó mediciones. Volviendo a lamentar, en casos como estos, la falta de medios para lograr una investigación más profesional en tiempo y forma. Sin embargo, esto es lo que tenemos. Un dato muy significativo es que este pueblo de 7.000 habitantes es ganadero agrícola industrial y no registra ningún caso de mutilación, a pesar de que las provincias de Santa Fe y Córdoba registran gran casuística al respecto. La transportación. ¿Cuánto se ha relacionado este fenómeno físico con el ovni? Y qué pocas posibilidades de probarlo. Este caso es más que interesante por la evidencia y la calidad de los testigos. No tengo dudas respecto a la autenticidad del relato de Luis Marcelino. Creo que hay que andar todavía un largo camino, resolver evaluaciones psicológicas, estudios más profundos. Tengo algunos claros en el relato de Luis sobre si llega al motor o no. Recordemos que la familia declara que escuchó el ruido de intento de encendido del motor y él declara que nunca llegó al mismo, al menos hasta donde recuerda. En fin, puntos que merecen una evaluación exhaustiva. Requerimos además de la opinión de Sauter respecto a los cortes en relación a los equipos. Elementos que analizaremos en notas futuras. Definitivamente creo que tenemos un caso aquí y me encanta poder definir que la investigación queda abierta. Ahora le vamos a contar otros hechos que también vivenciaron otras personas, como el caso de Gustavo en el río Neuquén, en mayo del 96. Era un día domingo, caminaba con un amigo por el puente viejo que une Neuquén con Cipolletti, cuando de repente una esfera con luces giratorias, suspendida en dirección al río, le llamó la atención. Al cruzar de a pie el puente, sobre el río debajo de la columna del puente del ferrocarril, ven una luz redonda anaranjada. Al detenerse y mirar, ¿qué más se veía? De repente se encendieron las luces y se formó una media esfera de colores anaranjadas, con una luz, con un foco en el medio y un aura de luz verde alrededor como un gas. Fue tal la emoción que Gustavo sentía que su corazón era un sol palpitante. En ese momento Carlos, su amigo, que era canalizador, recibe un mensaje telepático. Él dice que era como un idioma parecido al ruso, cerrado, y le dijo que ellos eran guardianes, que no tuviéramos miedo, que ellos nos están cuidando, que venían de una estrella más allá de Plutón, que tomaban el hidrógeno del agua de los mares y ríos de la Tierra, las renovaban y usaban como combustibles para sus naves, que la violencia iba a aumentar en la Tierra y que era necesario, y que iba a llegar el tiempo que dudaremos de todo. Preguntaron por qué los demás no podían verlo y respondieron porque están en otra frecuencia vibratoria. Amiga, esto es para como introducción. Yo quería contarte que yo desde joven pertenecía al grupo de Misión Rama. Durante esos años que estuvimos ahí, íbamos bastante al desierto, hacíamos meditaciones y qué sé yo. Tuvimos varios avistamientos, pero las naves que veíamos, las veíamos a harta distancia, no es que las veíamos cerca, eso no es así, las veíamos como las estrellas, pero sí las veíamos desplazarse hacia distintos lugares. Obviamente no eran aviones, eran otro tipo de vehículos. Y una vez íbamos a una meditación en el desierto y nuestra guía decía que le había llegado una comunicación que teníamos que ir a hacer un trabajo energético al desierto de Atacama, específicamente en el Valle de la Luna, cerca de San Pedro de Atacama. Y fuimos un grupo grande, éramos como
en un minibús de 24 personas, y además iba un auto como con 6 personas más. Y había una cuesta muy, muy alta que se llama Cuesta Barros Arana. Bajamos de ahí y el chofer iba a mucha velocidad, íbamos de madrugada y se sentía olor a quemado. Y nosotros mirando hacia el horizonte, hacia la cordillera, se veía una luz bien potente. Y no se pararon un par de personas, le dijeron al chofer que disminuyera la velocidad y él no hacía caso. Se para otra persona, disminuía la velocidad, algo pasaba y olor a quemado, no hacía caso. La luz se intensificaba y se acercaba y retrocedía. Y yo tengo la visión de que yo vi con mi ojo interno que había un ser dentro del bus y me miró fijo, así como diciendo, haz algo. Y yo me paré y le dije al chofer, deténgase, algo se está quemando. Y ahí el compadre se paró. Nos bajamos, el neumático delantero estaba en llamas, a punto de estallar. La luz estaba demasiado intensa, la que se veía. Y ya a esa altura nosotros sabíamos que no era una luz casual, que era una nave. Y nosotros nos bajamos, no le dimos ni importancia a lo que estaba pasando con el neumático. Ellos se pusieron a cambiar el neumático, la nave nos saludaba, nosotros levantábamos los brazos, los saludábamos, qué sé yo. Y sabes que hicimos una pequeña meditación ahí con nuestros guías y la nave dio un haz de luz y se apagó por completo el neumático, que todavía estaba humeando y algunas chispas. Y sabes que cuando nosotros ya estábamos fuera de peligro, empezamos como a subirnos nuevamente al bus. De la parte de abajo de la nave sale una más pequeña y se va hacia atrás, hacia la cordillera. Se fue como la despedida y como también marcando presencia. Esa experiencia fue muy, muy bonita, amiga. Lamentablemente yo no tengo registros fotográficos, que habría sido muy importante, que nosotros estábamos primero muy asustados y después estábamos muy eufóricos y no parecía que nadie llevaba cámara a mano, que no quedó registro. Una de las tantas experiencias que he tenido con el tema OVNI fue en el año 1977. Yo tenía 11 años y vi mi primer nave, mi primer platillo volador, más o menos pasó unos 150 metros de altura, calle Belgrano, me acuerdo en 72, en esa época. Y bueno, fue fantástico, fue algo increíble, porque vi los contornos de la nave en sí era de noche, más o menos a la hora 21, pasaba de sur a norte y por efecto de distancia estaba a unos 150 metros, algo así. La nave pudo haber tenido al menos como unos 15 metros de diámetro, no más, pero bien nítida, bien clara. No fue el primero ni el último, sino que era el principio de algo realmente fantástico que sobrevendría después. Y ese después lo detallo en algunos encuentros en Estancia de la Aurora, Uruguay, un sitio fascinante donde, bueno, yo viajé mucho junto a mi mentor, Tomás José Latino, uno de los grandes referentes de la temática en estos tiempos. Y el lugar siempre era de avistamiento permanente. Pero voy al año 89, donde me acontece un hecho que realmente fue relevante para mi persona, algo que me dejó una luz en la cabeza, algo fascinante, se podría decir, porque cambió un poco la visión que tenía yo de vida
sobre estos temas. Si bien estaba empapado en esto, esto me sorprendió gratamente, obviamente, porque ese día, a la noche, yo estaba leyendo en mi pieza, en mi casa, un libro, recuerdo, o sea, la zona era una zona de campo llamada Colastine Norte, en ese entonces, hoy muy, muy poblada, pero que era muy tranquila para esa época, o sea, año 1989, en la cual, bueno, al leer el libro, de repente, estaba todo oscuro. Me levanto y yo mismo me dije, me acuerdo, me dice, no, esto no puede ser, es imposible. Yo sé que estaba leyendo un libro. A ese libro yo lo estaba leyendo a las 10 de la noche, a las 22 horas. Santa Fe, Argentina. Estaba leyendo ese libro a esa hora. Y cuando me levanto de golpe, eran las 04 de la mañana AM. Entonces yo me pregunto, ¿qué diablos pasó en esas 6 horas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, y el recuerdo después empieza a venir todo, la información, como que la empiezo a canalizar y pude ver perfectamente que se posó una nave sobre mi casa a través de un rayo tractor, me absorbió y salimos fuera de la Tierra. Yo creo personalmente que bueno, hay tanta cantidad de personas que no fueron astronautas y que sin embargo estuvieron en el espacio. Uno puede evocar a Gilgamesh en la epopeya sumeria, en la cual una Pistin lo lleva al espacio. Bueno, esto es algo parecido. Entonces, dentro de esa nave, estaba en una camilla con un vidrio, una cúpula, y había otro cuerpo más con otro vidrio y una cúpula. Es como que se produce un proceso de transmigración álmica en la cual paso al otro cuerpo y descendemos en Marte, en un viaje corto, de poca duración. ¿Quién sabe los mecanismos, la tecnología que uno no conoce o no tiene entendimiento sobre eso, o si se pasa a través de portales Stargate que resumen tiempo y espacio? Y bueno, tuve una experiencia maravillosa en Marte, donde había otro grupo de personas, de gente humana, en los cuales nos llevaban a visitar lugares, había bosques, la tierra no era tan rojiza, era más bien color terracota, había árboles, vegetación, como si estuviésemos en el planeta Tierra. Obvio que no era el planeta Tierra. Uno se da cuenta, debido a ciertos paisajes, lugares, visiones. Más o menos, supongamos, en nuestro país, el Valle de la Luna en San Juan, pero más florido, obviamente, mucho más florido. Bueno, eso fue lo que aconteció en cierta forma y fue algo maravilloso. Ahí es cuando yo me despierto. 20 años después, más o menos en el 2005, tengo otra experiencia, otra vez viajando a Marte, y esta vez fue a través de un sueño. Los sueños que a veces no son sueños, como diría José, el rey de los sueños, sino que es mucho más que eso. Ahí me vi trasladado a Egipto, las pirámides de Egipto, y había un grupo de gente, liderados por un actor de Hollywood, Tim Robbins. Acuérdense de la película Viaja a Marte de Tim Robbins, y que a través de un portal Stargate pasábamos directamente a Marte, o sea, y bueno, y ahí nos enseñaron muchas cosas, de las cuales yo detallé en un programa de radio todo lo que había. Los tengo en gráficos, espero un día de estos poder subir y hablar mucho de ese tema. Es bastante cuantioso, o sea, nada que envidiarle a este hombre, Boriska, de Rusia, u otro contactado americano de los años 50, los años 60, como Daniel Fry. No, esto era algo fantástico. Inclusive secretos de Marte muy, muy intensos, muy fenomenales.
Siempre se dice que en esto hay que decir algo que no se haya dicho antes, pero la verdad que fue así. Así que bueno, después el retorno, o sea, pero lo bueno es lo nítido que pude recordar de estos supuestos sueños, entre comillas. Pero habla de 2 casos de abducción y viajar a otro planeta, estar en otro planeta. Así que bueno, hay mucha tela para cortar, mucho para hablar, mucho para sorprender a nuestros oyentes y que esto sirve para despertar de conciencia a todas las personas. Así que bueno, desde ya, muchas gracias y volvemos a nuestras experiencias en cualquier momento. Nos vemos en el próximo programa. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir con tus amigos para que sigamos realizando estos contenidos.